El acta de la sesión número 126 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 127 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio de su excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto modifica el área de operación extractiva de la Reineta en la zona sur austral. Seguida excusa del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, quien tiene un compromiso agendado en Santiago para asistir a esta sesión. En tercer lugar, un oficio del subdirector administrativo de Sernapesca enviando el informe trimestral de gasto regionalizado del Fondo Fomento para la Pesca Artesanal. Y las siguientes solicitudes de audiencia. Enrique González Salgado, presidente de la Asociación de Pequeño y Mediano Empresario Pesquero de Chile, PYMEPES, para exponer respecto al proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura con el objeto de regular la captura de la jibia. Y en segundo lugar, de don Hugo Arancibia y Raúl Morales, representante de FESTRACH, para exponer respecto de la última estadística sobre el blanqueamiento del recurso de sardina y anchoa. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor presidente. ¿Sobre la cuenta? No, sobre la cuenta. Bueno, señor presidente, que se omitió que también está invitado y está presente don Pablo Pedrasaluz y los asesores de la subsecretaría. Sobre otro punto. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, quiero primero aprovechar y saludar la presencia del subsecretario. Básicamente, presidente, porque me estoy encontrando con muchas expresiones de inconformidad o de desconformidad de miembros del comité de manejo de la sardina y de la anchoa. Esto básicamente centrado en que respecto del programa de investigación del descarte, en la etapa del plan de mitigación de la pesquería de estas especies, el comité de manejo ha hecho planteamientos que no han sido recogidos y claramente ellos están manifestando que qué sentido tiene tener un comité de manejo que claramente, finalmente, después sus resultados no son considerados por la autoridad. Yo tengo aquí una serie de antecedentes que quiero entregar a la Secretaría con el propósito de que dejamos copia para nosotros, pero que también le entreguemos al subsecretario, entre ellos cuáles son las principales inquietudes que hay respecto de la propuesta de la Subsecretaría de Pesca y cuáles finalmente las opiniones que tienen otras instituciones u otros miembros del Comité de Manejo Institucionales, también del Comité de Manejo, pero del sector productivo, y dónde está la controversia. Yo creo, presidente, que es necesario que esta situación se revise. Le pediría al subsecretario, por favor, que la revise, porque considero del todo inconveniente que después de haber hecho una ley en que nosotros señalamos que los comités de manejo van a tener una incidencia importante para evitar la decisión política, finalmente estos aparezcan todos, ojo, todos, diciendo que no son considerados. Entonces, me parece extremadamente importante que esta situación el subsecretario pida que se revise, que se reúna con el comité de manejo de la sardina y la anchoa para que efectivamente podamos contar con una, al menos con un programa que hayan puntos más de acuerdo que de desacuerdo. Lo que hoy día ocurre, presidente, con la propuesta que tiene la subpesca es que son mayoritariamente puntos en desacuerdo que de acuerdo. Y por lo tanto me permito entregar estos antecedentes, presidente, habiendo señalado esto y agradeciendo de ya la atención que el subsecretario de la Salud se está colocando en la materia que estoy señalando. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. ¿Algún otro punto antes de entrar a la tabla? Bien, yo quisiera poner, para que comentemos, tenemos 3 proyectos que ver. Uno, obviamente, es aquel que hoy día nos convoca, el tema de la Reineta y su zona extractiva. El segundo, un proyecto que está avanzando en el plazo de urgencia, que es del Ejecutivo, que es la relocalización de las concesiones acuícolas, fundamentalmente Mitilio. Y el tercero es la jibia con su arte de pesca. Yo quiero proponer a la comisión, si les parece, que le diéramos prioridad a uno que está ya discutido en la práctica, que es Mitilio, la relocalización,
y que ojalá la próxima semana pudiéramos entrar a la votación en particular y despacharlo. Eh, el día martes, si a ustedes les parece, podríamos que los asesores de la subsecretaría con los asesores nuestros se junten para ver las indicaciones que están pendientes de ingresar y despachemos con prontitud el miércoles. Si queda tiempo, el próximo miércoles podríamos entrar a analizar por fracciones de tiempo iguales la jibia y la reineta, si a ustedes les parece. Bien, habiendo acuerdo, procederemos de esa forma. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra para analizar y escuchar la posición del Ejecutivo en este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todas y todos los diputados presentes. Solo hacerme cargo de lo que planteaba por su intermedio el diputado Ulloa, que apenas nos lleguen los antecedentes, los responderemos a la brevedad posible. Hoy día vamos a hacer la presentación del proyecto de ley que modifica el área de operación extractiva de la reineta en la zona sur austral. La presentación se compone de los antecedentes de la pesquería y, como segundo punto, los objetivos y explicación del proyecto de ley. Dentro de los antecedentes de la pesquería, podemos ver en la tabla que se está proyectando que las embarcaciones que tienen inscrita la reineta al 31 de julio del 2017 en sus números totales bordean los 4.700 casos, en los que destacan las regiones del Biobío con 1.424 inscripciones y la región de los lagos con 1.434 embarcaciones con la pesquería inscrita. Se puede ver también que, si uno hace la mirada de manera vertical, que los números en estas dos regiones no han variado mucho. Quizás la mayor variación se ha dado en la 10ª región del año 2014 al 2017, pero en los otros años ha tenido una fluctuación bastante estable, podríamos decir. Sí, artesanales. O sea, tienen inscrita la reineta. Sí. Claro. Después la otra lámina nos muestra el esfuerzo pesquero desde el año 2016 al 31 de julio del 2017, que son las embarcaciones que registran desembarque. También está desagregado por regiones y en botes y lanchas. Claro. ¿Volvemos atrás? Sí, sería bueno. Claro. Podemos ver, por ejemplo, que en la octava del año 2017 tenemos 1.424 embarcaciones artesanales que tienen inscrita la reineta. Y las que registran desembarque entre el 2016 y el 2017, en la octava región son 636. O sea, y en la 10ª son 86. Y en la 11 son 4. Y claro. O sea, que tienen el recurso. Exacto. Por lo tanto, nosotros en la lámina siguiente, Por favor, le pediría que dejáramos nos dejen escuchar la exposición del subsecretario. Gracias, presidente. Esta es una comisión de pesca, no es la sala. Esta diapositiva que se presenta actualmente, lo que nos muestra son el desembarque de reineta en toneladas, región por región. Podemos ver que este año se han desembarcado alrededor de 15.000 toneladas, teniendo la región del Biobío una participación de 10.000 toneladas, o sea, 2/3 podríamos decir, y la 10ª región 1.200 toneladas, y la región de Aysén tiene 1.500 toneladas. Y la 7ª también tiene una participación muy importante con 1.378 toneladas desembarcadas. En la siguiente lámina lo que nosotros podemos ver es el desplazamiento que se ha ido dando en esta pesquería a lo largo de los años. Claro, como se puede ver, si uno lo ve desde izquierda a derecha,
se puede ir viendo del año 94 al 2014 cómo la pesquería se ha ido moviendo y cómo se puede tirar la línea de tendencia que los que han mantenido más altos desembarques en esta pesquería están en la región del Biobío, con una participación muy importante también de la región de los lagos. De hecho, en la quinta región inicia los desembarques el año 94, alcanzando su pic de desembarque el 2001. La región del Biobío empieza a desembarcar el año 98 y concentra el pic de desembarque el 2015. La región de los lagos inicia el 2008 y tiene el pic el 2015. Y la 11ª región de Aysén inicia el 2011 y tiene el pic el 2015. Por lo tanto, con estos datos a la vista, los objetivos que nosotros podemos o motivan la creación y la elaboración del proyecto de ley que firma la Presidenta de la República, se pueden reconocer en 3 ámbitos o 3 ideas o dimensiones. El primero, que es dotar a los pescadores de un instrumento de operación en regiones distintas, porque claramente, como se puede ver en la lámina anterior, el recurso se ha movido al sur. Pero nosotros lo que nos interesa es mantener el principio de acuerdos que contempla la Ley General de Pesca y Acuicultura. El segundo objetivo es reconocer, para efectos de administración y manejo, el desplazamiento del recurso. Y el tercer objetivo es viabilizar los procesos de sustitución en el marco del programa de tecnificación de la flota en la región de Aysén. Y ahora pasamos al proyecto de ley que aquí, presidente, me gustaría pedirle si puede Paolo Trejo, el jefe jurídico de la subsecretaría, aclarar los puntos, por favor. El lenguaje castellano. En español, sí. En español, por favor, señor. Sí, señor. El punto 2 implica declararla altamente migratoria. O sea, la reineta ya está declarada altamente migratoria, según la Convemar del año 97, del 25 de agosto del año 97. Sin embargo, lo que aquí se está estableciendo es la opción de regiones que tienen la pesquería, que realizan esfuerzo pesquero y que tienen desembarque, de ir a pescarla donde hoy día se ha desplazado el recurso. No sé, Paolo puede... Sí, por favor. Disculpe, ¿yo puedo? Sí, por favor. Disculpe, subsecretario, pero usted habla de que se ha desplazado el recurso. Yo creo que ese es un concepto o el lenguaje no corresponde, porque ese recurso pesquero o esa especie es migratorio. O sea, todo en general los pelágicos se mueven. Entonces, el decir lo que usted está planteando, como que se está recién pensando o se le está dando esa condición. Y cuando usted mismo reconoce que el año 97 se le dio y se le reconoce en la Convemar que es migratorio o transzonal, obviamente entonces que hay que reconocer en la administración pesquera del país que es un recurso que es altamente migratorio y transzonal. Y por eso hay que hacer las medidas y tomar las decisiones políticas y administrativas para poder hacer efectivo y administrar el recurso de esa forma. Por eso cuando usted dice, lo reconocemos como, ahora, recién, creo que el lenguaje solamente hago esa observación. Don Jorge. Muchas gracias, presidente. Solo señalar lo siguiente, presidente. Bueno, en efecto, este reconocimiento es un reconocimiento que hace un instrumento internacional, que es la Convemar. Pero yo no me quiero quedar aquí, presidente, solo quiero señalar que este no es el único caso. Si uno ve, por ejemplo, el pez espada, el pez espada es claramente una especie altamente migratoria y que claramente hoy día nadie discute que es pescado, es capturado, disculpen, por artesanales, ¿no es cierto?, a lo largo de la franja donde se mueve. Por lo tanto, creo que hay bastante desconocimiento cuando se busca o se pretende señalar que por la vía administrativa se quiere hacer algo. No, es al revés. Se trata única y sencillamente de ajustar la disposición legal a una realidad. La realidad no solo de la disposición internacional del reconocimiento de esta especie como altamente migratoria, sino también claramente la semejanza con otras especies que hoy día existen y han sido declaradas altamente migratorias y que claramente su captura
por parte del sector artesanal lo hace de la misma manera como lo está planteando hoy día el Ejecutivo para esta especie. Gracias. Colega Sandoval. Gracias, presidente. Solamente una consulta estadística. Las cifras que se entregaron en los 3 cuadros anteriores, o sea, en el caso, ¿cómo es posible que en el caso de la región de Aysén haya mayor tonelaje de desembarco y con 4 embarcaciones, de las cuales 3 son botes y 1 es lancha, mayor a lo que realiza la 10ª región con 86 embarcaciones? No me cuadra. ¿De qué manera, cómo se verifica esa diferencia tan grande con 3 botes y 1 lancha? Presidente, El micrófono, por favor. por su intermedio responderle al diputado Sandoval. Tiene una explicación muy simple, y es que la actividad extractiva de la reineta en la región de Aysén la ha hecho principalmente la industria. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos en las tablas primeras, cuando hablamos de las embarcaciones que tienen inscrita la reineta, son embarcaciones artesanales, pero los desembarques por tonelada de la región son el total, incluyendo la industria y la flota artesanal. Así que, presidente, si Paolo pudiera terminar la presentación. ¿Alguna otra consulta? Darle la palabra a don Paolo. Muy bien, don Paolo, si es tan amable como se ha solicitado en castellano. Muchas gracias, señor presidente. La ley de pesca, como ustedes saben, establece como principio de ordenamiento pesquero la regionalización de las pesquerías. No obstante lo anterior, se han reconocido en diversas situaciones excepciones a esta regionalización. Con la ley 20.632, una ley miscelánea en materia de pesca, se incorporó un artículo 5º, que justamente se viene a modificar a través de este proyecto de ley, que permitió justamente que las embarcaciones y pescadores de la 8ª región pudieran llegar a acuerdo con los pescadores de la 10ª región para extender el área de operación y, en definitiva, poder operar una región discontinua con otra. Eso es lo que establece actualmente la ley, una ley que está vigente, la ley 20.632, el artículo 5º. Los acuerdos, de hecho, se suscribieron en su momento con el objeto de que armadores de la 8ª región pudieran operar en la 10ª región. El acuerdo venció el 31 de diciembre del 2015. Es una ley que está vigente, pero solamente indicar que en esa ley tiene básicamente 2 aspectos que nosotros consideramos, y por eso que se presenta el proyecto de ley, que debemos hacernos cargo. En primer lugar, lo que ha señalado ya el subsecretario, en el sentido de que el recurso se está desplazando a la 11ª región, y lo que establece la ley de forma expresa solamente la posibilidad de que los pescadores de la 8ª región puedan llegar a acuerdo con los de la 10ª región. Y en segundo lugar, en el mismo marco de lo que se está discutiendo en el proyecto de ley de fortalecimiento de la capacidad del Servicio Nacional de Pesca, en el actual proyecto de ley se establecen una serie de medidas de control y fiscalización por parte del Servicio Nacional de Pesca, pero que quedan en términos facultativos para adoptarlos a la autoridad. Y lo que hacemos en este proyecto es establecerlo en términos obligatorios. Y por lo tanto, en caso que se adopte el acuerdo, se debe establecer en carácter de obligatorio estas medidas de administración y medidas de control que establece la propia ley. Por otra parte, consideramos, y ahí nosotros también hacemos una modificación justamente al actual tenor de la ley, que el proceso de acuerdo que emana de la propia ley de pesca debe dar cuenta justamente del acuerdo entre los sectores que están operando. Actualmente, en la ley 20.632 se requería que participaran el Consejo Zonal de Pesca en completo. Se hace la consulta al Consejo Zonal de Pesca corresponda. Lo que nosotros estamos indicando en este caso es que, tratándose de un acuerdo de operación entre pescadores artesanales, solamente se considere a aquellos representantes del sector artesanal que tienen que operar y que participan en el respectivo Consejo Zonal de Pesca respectivo. Y obviamente solamente tratándose justamente de una operación que es artesanal. En eso, en términos genéricos,
consiste la primera modificación contenida en el artículo primero, en el artículo único de la ley permanente. Hay que tener presente que lo que establece la ley, y por lo tanto, y mantiene lo que señala actualmente el artículo 5º, es una posibilidad. Es una posibilidad en el entendido que tienen que llegar a acuerdo los pescadores artesanales, tiene que existir un acuerdo de los pescadores artesanales involucrados en la respectiva pesquería, tiene que haber una consulta al Consejo Nacional de Pesca, y no establece per se ni ipso facto la operación por ley de pescadores artesanales de una región a otra. Simplemente regula la posibilidad de que se pueda llegar a esta situación, contemplando justamente la hipótesis que actualmente no lo recogía la ley, que era considerar a la 11ª región. En segundo término, el primer artículo transitorio del proyecto de ley que se presenta establece condiciones particulares para el primer acuerdo que se llegue en este caso. Y la primera autorización que se incorpora básicamente establece condiciones que ya en la ley 20.632 se habían establecido respecto de condiciones particulares para el primer acuerdo que estaba en la ley. En este caso establece como se incorpora a la 11ª región, se señala que en caso que se incorpore a la 11ª región, se van a adoptar, se deben considerar a todos los pescadores artesanales inscritos en el registro pesquero artesanal de la pesquería de Reineta, registro no desembarque en los últimos 3 años, que también estaba en el proyecto de ley anterior. Se establece un número máximo de embarcaciones artesanales, 120 embarcaciones artesanales que pueden operar en la primera autorización. Esa autorización están distribuidas en 75 embarcaciones artesanales con inscripción en la 8ª región y 45 con inscripción en la 10ª región, que la autorización no podrá considerar el área de aguas interiores de la 11ª región, con el objeto justamente de no interferir con la operación pesquera artesanal propia de la flota demersal que se encuentra en aguas interiores de la 11ª región, y que en todo caso las capturas que se vayan a efectuar, en caso alguno, pudieran ser o pudieran constituir base para algún tipo de asignación cualquiera en el futuro. Básicamente, por ejemplo, esto que se explica, que si eventualmente una embarcación de la 8ª región o de la 10ª región operara en la 11ª región y en algún momento se fijara una cuota y se quisiera distribuir regionalmente esa cuota, generalmente se hace con base a la historia que tiene cada una de esas regiones. Lo que se señala en forma expresa acá es que en el caso de la primera autorización que se otorgue, esa historia que se vaya generando por embarcaciones de la 8ª o de la 10ª región y de la 11ª región no va a generar la historia con el objeto de poder, en definitiva, establecer algún derecho o base histórica posterior. O sea, no va a haber RAE, no se reconoce el RAE. Disculpe, presidente. Continuemos. No criterio. Por último, y uno de los objetivos también del proyecto de ley, y lo señala en forma expresa el mensaje, es el desarrollo de la actividad de una flota reinetera en la 11ª región, porque nosotros en este momento vemos que existe una flota. Nosotros vemos que en este momento se está desarrollando. ¿Hay otro micrófono? No hay ninguno. Nosotros vemos que se está desarrollando y que se está desarrollando levemente la pesquería en la 11ª región. El subsecretario dio cuenta de que el recurso históricamente se está desplazando hacia el sur. No obstante lo anterior, existe un desarrollo solamente de una flota de 4 embarcaciones que está operando, y por lo tanto lo que se busca también es potenciar el desarrollo de una flota artesanal de reineta. Desde el año 2013 se está desarrollando, con financiamiento del gobierno regional, un proyecto que dice relación con la tecnificación de la flota pesquera artesanal en la región de Aysén. Y justamente uno de los objetivos de ese proyecto, que lleva bastante años, es poder dotar de embarcaciones que cuenten con mayor capacidad para poder justamente desarrollar otro tipo de pesquería distinta. Una de las pesquerías justamente que siempre se pensó era la pesquería de la reineta. Entonces, lo que se permite también a través de este proyecto es permitir que excepcionalmente el Servicio Nacional de Pesca va a autorizar que hasta un máximo de 50 embarcaciones artesanales puedan aumentar de clase, puedan eventualmente crecer de las que actualmente existan, privilegiando a aquellas que están siendo financiadas a través del proceso de tecnificación en el marco de este programa que ha sido desarrollado, como señalé, desde el año 2013. Es un proyecto con código VIP y por lo tanto que lleva bastante tiempo.
ese proyecto actualmente tiene aproximadamente Son como 20 organizaciones que han postulado al proyecto. Todavía no se señalan quiénes son los beneficiarios, y la idea es justamente que quienes puedan participar y asignarse los fondos de este proyecto puedan eventualmente optar para tener una embarcación con mejor capacidad extractiva y por lo tanto que puedan operar efectivamente en una pesquería que es, por sus dimensiones y por sus características, es bastante, requiere de embarcaciones de mayor tamaño. Eso básicamente es lo que da cuenta el proyecto de ley, que se encuentra constituido por el artículo permanente y los 2 artículos transitorios. Quisiera pedirle que nos aclare por qué estamos hablando de un traslado y no de otra situación. Gracias. Solo por su intermedio, presidente, lo que pasa es que hay dos aspectos que considerar. Primero, efectivamente, la diputada Pacheco tiene razón de que la zona geográfica donde habita este recurso es entre la 5ª y la 12ª región. Sin embargo, el monitoreo del recurso solo en base a desembarque, en esto, ustedes pueden ver que desde el año 94 comienza, digamos, cerca de 5.000 toneladas se descargaban en la 5ª. Y hoy día, el 2017, se han desembarcado 0. Eso no es porque los pescadores no quieran capturarla, sino que efectivamente en las operaciones de pesca no se lleva, digamos. Y la segunda cosa es que una cuestión no menos interesante desde el punto de vista ecosistémico es que hasta hemos tenido procesos de migración interna respecto a esta pesquería. Y la pesquería, como comienza a desarrollarse en la 5ª región, la mayor cantidad de pescadores que operaban en la 5ª región hoy día viven en Lebu. Y de hecho, si ustedes ven esto, del año 2000 en adelante comienza, digamos, a tener pic de desembarque en el sector de la 8ª región. ¿Por qué? Fundamentalmente por este proceso donde los pescadores que eran de San Antonio, la mayoría, se trasladaron a vivir a la comuna de Lebu, y ahí empieza, digamos, también este proceso de acentuación. También tiene, digamos, un factor importante. Recordemos que las pesquerías están sufriendo cambios a partir de la elevación de las temperaturas y se están yendo hacia los polos, y esta debería ser una de aquellas que tiene este comportamiento. Pero usted tiene razón en que se mueve entre la 5ª y la 12ª, pero los desembarques se han ido concentrando cada vez más al sur, por lo tanto puede ser, hipotéticamente, no está comprobado, que la zona de hábitat se pueda modificar, digamos, con el pasar de los tiempos. Se está desplazando también. Por eso hay que hablar que es migratorio, transzonal. Exactamente. Más que encajonarlo en una sola. Don Fidel, por favor. Sí. Preguntarle, señor presidente, preguntarle al subsecretario, ¿por qué no pensar en construir legislativamente una ley migratoria para todas las pesquerías en particular? O sea, mejor, una ley para todas aquellas pesquerías migratorias en conjunto. ¿Por qué legislar por pesquerías por separado, por ejemplo? La pregunta, porque es la que yo me hago. Si la reineta, el jurel, la albacora y otras especies son también migratorias, ¿cuál es la explicación por qué tengamos que legislar sobre esta especie en particular? Don Jorge Ulloa. Muchas gracias, presidente. Mire, coincido completamente con nuestro presidente. Retiro mis dichos, perdón. Pero, presidente, objetivamente, si uno examina los hechos como han ocurrido, el pez espada no está por ley. Es una medida administrativa de administración pesquera. Entonces, digamos las cosas como son. Dado que no hay otras especies en que en la práctica, en los hechos, sí se desarrolla de esta manera, son altamente migratorias y nadie discute el tema. Esta especie que efectivamente corresponde, no porque se le haya ocurrido a la Autoridad Pesquera de Chile, sino porque está declarada en la Convemar como altamente migratoria, sin ninguna duda que todas las especies debieran estar incorporadas en una idea como esta. O sea, las especies que son altamente migratorias, sin ninguna duda, debieran tener la opción, con los cuidados, por supuesto, con los cuidados que corresponde. A mí me parece, presidente, que todas las disposiciones que protejan
la pesca regional tienen que tomarse de todas maneras. ¿Ah? Que esto signifique que este tipo de especie no sea capturada en las primeras 10 o 12 millas, me parece bien. Que estén con posesionador me parece estupendo, presidente. Pero lo que es raro es que habiendo hoy día especies altamente migratorias, que todo el mundo reconoce que son y que operan en esta condición, no requieren ley. Sin embargo, esta que es, genera todo un problema. Entonces, yo creo que estamos más bien en presencia de un problema político-administrativo que un problema real. Porque, objetivamente, lo que debiéramos hacer entonces es que todas las especies altamente migratorias, como lo señaló ya el presidente de la corporación, el honorable diputado Ser Espinosa, deberán estar contemplados en un esquema como este. Gracias. Muy bien. Colega Sandoval, por favor. Gracias, presidente. Me gustaría dos consultas. Uno, ¿cuál es el estado de la pesquería de la reineta en cuanto a volúmenes, ya, en relación a la historia que ha pasado en los últimos años? Si el grueso de la concentración de los desembarques están en la octava región, ¿cuál es la necesidad de extenderlo a las demás regiones? ¿Ya? Lo tercero, aquí hay un problema fundamental que dice relación, presidente, con los controles. La pesca, los problemas asociados, ¿no es cierto?, a la eficiencia de los controles que se establecen desde el punto de vista de la autoridad. Las sanciones que se aplican porque alguien antes circulando sin el posicionador satelital o sin por cumplir las normas o la piratería en materia de pesca, ¿no es cierto?, es un hecho que ha afectado profundamente, obviamente, a muchas pesquerías y que hoy día hay una crisis bastante significativa precisamente por esta realidad, donde ante la ausencia eficiente de controles se ha producido, por lo tanto, un diezmar varias pesquerías a nivel de nuestro país. Por lo tanto, presidente, claro, hoy día se exige el posicionador satelital. En el proyecto de ley hay varias exigencias de cumplimiento de obligaciones respecto a las embarcaciones, pero ¿cuál es la eficiencia que tiene el sistema para que efectivamente se realicen los controles, se verifique esa fiscalización y que no se produzca lo que es reconocido, por lo menos en la zona nuestra de Aysén, la irrupción, ¿verdad?, de mucha pesca al margen de todos los esquemas de regulaciones habidos y por haber? Incluso más, la propia sanciones respecto, por ejemplo, a las multas y otros, son tan pequeñas o son tan insuficientes que incluso cualquier embarcación puede incluso incurrir en el riesgo de ir a pescar en una zona que no esté habilitada, sin posicionador satelital, incluso más, pagando hasta las multas, sale más a cuenta pagar el costo y obviamente asumir el riesgo. O sea, es mucho más el beneficio que lo que tiene que pagar eventualmente si alguien es sorprendido por eso. Por eso me gustaría saber hasta qué punto todo este listado de exigencias, ¿verdad?, de ¿cómo se llama?, de certificados, de capturas, de planillas electrónicas, de posicionador satelital, hasta qué punto la autoridad competente para la fiscalización está en condiciones realmente de verificar ese tema. Y lo segundo, presidente, las redes, lo que sea, no van a diferenciar, ¿no es cierto?, entre Reinet y todo lo demás. ¿Ya? ¿Cómo compatibilizamos también, ¿no es cierto?, ese efecto que va a tener obviamente una norma de esta naturaleza en términos generales, presidente? Muchas gracias. Muy bien. Colega Iván Flores. Sí. Gracias, presidente. Saludos al subsecretario y a su equipo. Y paso directamente a hacer algunas preguntas. La primera pregunta que quiero hacerle al equipo y al subsecretario: ¿está o no en plena explotación el recurso Reineta? Primera cosa. Porque yo entiendo que estando en plena explotación y que esto se traduce en una definición que establece que una especie determinada, una pesquería, no puede soportar mayor esfuerzo de captura que el ya existente. Eso quiero preguntarlo porque eso establece una condición de sustentabilidad de esta pesquería. La segunda pregunta que quiero hacer es que si han habido consultas previas a los comités científico-técnicos o a los comités de manejo que están justamente definidos como los órganos asesores y consultivos para administrar
las pesquerías de acceso cerrado y por los impactos que cualquier tipo de cambio en la administración de los recursos pueda generar en su biomasa. Dejo hasta aquí mi intervención para que estas dos preguntas puedan ser respondidas en esta sesión, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, colega Iván. Doña Clemira, por favor, si está no habla. Gracias, presidente. Yo solo hacer algunas consultas, porque más que consultas, cómo se verifica, o en el fondo, a ver, primero, como para entenderlo, porque a Trejo como que no me quedó muy claro cuando lo estuvo explicando, porque en el fondo aquí hay un acuerdo que ya tenían los pescadores para poder pasar a las otras zonas a pescar. Había un acuerdo con la flota del EBU para ir a pescar. ¿Eso terminó, ese acuerdo, o se mantiene todavía? ¿Ya? Ese es uno de los temas que me gustaría saber. Segundo, en este proyecto lo que pasa, la intención es incorporar a la 11ª región para que sea parte de este acuerdo. Este acuerdo va a ser permanente, así lo entendí yo al inicio. Luego hubieron otras afirmaciones que hace el abogado Trejo que en realidad queda como en la duda y quedó como ambiguo. Y por lo tanto, como esto se trata en el régimen de las zonas discontinuas, porque esto no está en la 9ª región el recurso, sino que es por la zona discontinua, que es lo que nos preocupa. Entonces, ¿cómo yo puedo verificar y cómo yo puedo asegurar, después que tengamos este proyecto de ley y lo votemos, por la buena intención que esto existe, a que efectivamente va a existir este acuerdo para estas, porque es el régimen de zona discontinua? Entonces, a mí me gustaría que me lo clarificaran, porque si vamos a hacer un proyecto de ley, ¿cómo me van a poder realmente asegurar que eso va a existir? A menos que, como bien ya aquí se dijo, en la administración pesquera, haciendo uso, además del acuerdo internacional de la Convemar, se coloquen los pantalones la subsecretaría de Pesca, lo digo en buen sentido, subsecretario, y exista la administración pesquera de los recursos como realmente son, que son migratorios, transzonales, y se hace una administración, porque nada justifica de que no se haga una administración transzonal, porque tienen posicionador satelital, tienen una cantidad para pescar, que además lo pueden hacer administrativamente. Ahí están los desembarcos. Y además tienen que certificar. O sea, ¿qué impide que se mantenga todavía la regionalización, no solo este recurso, sino que hablo en general de la flota artesanal? Es que lo encuentro ilógico. O sea, en realidad no hay una buena administración desde ese punto de vista. Después de vuelta a la democracia, hemos mantenido ciertas decisiones administrativas que no corresponden. Entonces, a mí me quiero que me puedan responder sobre eso. Régimen zona discontinua, ¿cómo puedo verificar este tema del acuerdo? Entiendo que quieren incorporar en este acuerdo, el acuerdo a la 11ª, este va a ser un acuerdo permanente. ¿De qué se trata? Eso, gracias. Muy bien, voy a ofrecer la palabra. ¿Alguna otra consulta? Colega Iván Fuentes. Sí, entendía que el diputado Iván Flores ha hecho una consulta, por eso estaba esperando. No, es que vamos a que al final todos se respondan todos juntos. Muchas gracias, señor presidente. Mire, cosas varias que ha pasado aquí con el subsecretario de Pesca, nos ha esbozado la exposición. Primero, la tecnificación de las lanchas viene de un acuerdo que tomásemos en aquel tiempo cuando hubo un terremoto en Aysén, y lo tomamos con la presidenta Bachelet. Luego se traslada esta conversación para que entremos en materia de histórica y nos pongamos en contexto de lo que está pasando. Resulta que luego de aquello aparece una movilización el año 2009, todavía gobierno de la presidenta Bachelet, en donde tomamos este acuerdo que no podíamos seguir navegando en una cáscara como lo son los botes de 7 a 9 metros. Y ese acuerdo quedó conciso, preciso, categórico. Esfuerzos nos pidieron a la 11ª región, y lo hemos hecho. Llegamos a acuerdo con la 10ª región con respecto de las zonas contiguas, cosa controversial, porque no existía ningún parámetro de buena fiscalización, porque ustedes, mediante los entes fiscalizadores, como en este caso el Servicio Nacional de Pesca, no tenían los elementos. Y en aquel tiempo exigíamos el posicionador satelital porque se metía la gente, entraban y con un sentido no solo de captura, sino que depredador.
Y eso lo conversamos, pero lo reconversamos. Y entonces luego de aquello, el 2009 tomamos el acuerdo y se lleva al Consejo Regional, ¿para qué? Para hacer la tecnificación de las lanchas. Salir de esta cáscara, que es el bote de 9 metros, que sí se podía ir en una lancha mejorada de 12 a 17 metros 990. Bueno, y entonces eso ha demorado una eternidad, y ustedes, yo se los dije cuando empezamos este periodo gubernamental, el primer año de nuestro trabajo, esta comisión de pesca, lo hicimos saber, así lo hizo saber el colega diputado Espinosa en su momento, también los otros presidentes, y lo hemos ido reclamando hace largo rato. Teníamos cosas importantes que asumir, teníamos cosas importantes que hacer. Hoy día no estamos peleando por una porción de los pescados, por la reineta. Entonces tenemos una ley que dice que la única parte buena que podría tener la Ley General de Pesca es que es precautoria. La única parte buena, si los demás tenemos que modificarnos, todas las cosas que han pasado, todo lo que ha pasado en prensa, todas las mochas que hemos tenido, todas las protestas que han habido, dice que esta ley nos da clara calidad de gobernanza. Había que modificarla, se pidió que se derogara, no se pudo, se llamó a la FAO y entonces determina el gobierno que esta ley se tenía que modificar. ¿Por qué no lo hemos hecho? Pregunto. ¿Por qué no hemos sacado el INDESPA? Pregunto. Cuando era el INDESPA es un resorte de solución que lo expusimos en esta mesa, decisión transversal de todos los partidos políticos, está en esta mesa. Y entonces, ¿por qué no apuraron? El Ejecutivo, ¿por qué no le puso urgencia, suma urgencia, discusión inmediata, como ustedes quieran? Como ustedes quieran. Porque aquí existía la posibilidad de hacerlo. Y hoy día no estamos peleando por una manzana cuando tenemos tantas cosas que hacer. Entonces, solo aquí en donde uno dice, yo hace rato que no hablo en pesca. Porque claro, estuve en algunos conflictos que perjudicaron mi andar, pero no mi razón de ser. Jamás mi razón de ser, jamás mi razón de sentir. Y teníamos claramente la posibilidad de haber sacado el Instituto Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal. Y eso no lo hemos hecho. ¿Podemos entrar en esta materia? Por supuesto que sí, pues si para conversar y para dialogar estamos. Lo que no podíamos aceptar, y lo hemos conversado con la diputada Clemira Pacheco, lo hemos conversado con otros parlamentarios, lo que no podíamos es recibir una imposición de una conversación que tuviera el gobierno, el Ejecutivo, con una región en circunstancias que los demás no estamos pintados en esta mesa, en circunstancias que las otras regiones no están pintadas en nuestro Chile. Entonces, cuando hay una sana conversación, podemos llegar a una solución, pero esa solución no puede ser una imposición en donde el gobierno toma un acuerdo con declarar la reineta altamente migratoria, porque este es un acuerdo internacional que podría tomar o no tomar Chile, y si lo quiere tomar, tiene que conversarlo, y no puede ser una conversa del Ejecutivo en una sala con una región en circunstancias que somos varios. Eso es lo que molesta. En eso estamos aquí. Nosotros hemos estado disponibles esta comisión para legislar en todo. Teníamos 4 proyectos importantes. Lo único que hemos alcanzado a hacer, y a Dios gracias sí, la ley que bonifica el cultivo y plantación de algas, a Dios gracias sí, la ley que le entrega las caletas pesqueras a los pescadores artesanales, pero pajareamos con respecto de haber podido tener el INDESPA, de haber podido tener la modernización del Servicio Nacional de Pesca. Y nosotros, esta comisión, efectivamente, colegas, hemos cumplido, nos agarramos de las mechas un rato aquí, nos hemos discutido, pero sin embargo hemos cumplido para legislar y legislar bien. Y en ese escenario, el Ejecutivo, miren, nos están pidiendo imposibles. Estamos en campaña, todo el mundo anda apurado, y eso es así. Y resulta que ahora le ponían suma urgencia una ley que era controversial y que necesitaba seriamente conversarse. Yo creo que eso no está bien. Y creo que ¿cuántos meses nos quedan de gobierno? Y ahora lo vamos a hacer, más encima nos ponen una ley que es controversial en circunstancias que tenemos una ley como el INDESPA que lo sacamos así y no lo queremos hacer. Y en ese escenario, por supuesto, subsecretario, no es el resorte suyo, usted asumió hace poco, pero esta conversación se la dijimos al ministro Céspedes, con peras y manzanas. Se la dijimos al subsecretario Zunico, con peras y manzanas. Y entonces, ¿por qué no lo entienden? Si aquí tenemos un futuro próspero que hacer, pero tenemos que, si el Parlamento legisla, bueno, el gobierno tiene que ponerle las herramientas que tiene. Urgencia, suma urgencia, discusión inmediata, y lo podemos hacer. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Aclarar, no todos estamos en campaña. Es la única que tengo tiempo yo para las cosas. Bien, se ofrece la palabra. Quiero intervenir yo. Señor subsecretario, si hay algo bueno, creo yo, que tiene la ley de pesca, es que ha dividido las zonas de operaciones por áreas específicas que solo admiten hoy día la perforación cuando se trata de zonas contiguas o
lo que había, ¿no es cierto?, el acuerdo con la 10ª región. Con este proyecto de ley estamos abriendo la puerta para que avancemos a otra región y capaz que el próximo año venga otro proyecto de otra región y en el fondo lo que yo reconozco como buena ley de pesca desaparezca. Porque a pesar de que se exija el acuerdo de los pescadores, a pesar de aquello, no puedo no pensar que una situación extrema en que los pescadores se vean obligados, porque no pueden salir a pescar ellos, a vender sus recursos, negocien y entreguen y abran la zona. Y resulta que un esfuerzo de años por mantener una pesquería sana en Aysén, en Magallanes, en los ríos, en los lagos, se verá afectada porque va a llegar una flota de otra área, no sé si de dónde, me da lo mismo si es de la cuarta, la quinta, de Leu, de Concepción, a sacar lo que encuentre. Entonces yo creo, señor subsecretario, de que esta no es una buena idea. Esto probablemente resuelve un problema de urgencia que hay en Leu hoy día. Que si lo hubiéramos visto hace 5 años atrás, si no me equivoco, el problema hubiera sido San Antonio. Los pescadores decidieron cambiarse y se fueron a la 8ª región desde la 5ª, según se dice. Tal vez la sugerencia podría ser que se vayan a la región de Aysén y que operen desde allá y que entonces empujen la economía de Aysén como están empujándola a la 8ª región. Y que digamos, ¿sabe qué más? Vamos a hacer un proyecto especial que fomente el crecimiento de la pesca artesanal en Aysén. No solamente este proyecto que ni siquiera aún adjudica las primeras, ¿no es cierto?, embarcaciones que se van a poder ver mejoradas en capacidad y en tecnología. Y eso puede ser un sentido distinto. Pero aquí lo que estamos haciendo es forrar con el codo lo que la ley de pesca escribió con la mano. Diciendo, ¿sabe qué más? Vamos a hacer desaparecer los requisitos necesarios para que se puedan o no penetrar la zona. A mí me parece que la zona contigua es una idea aceptable, pero autorizar que por resoluciones administrativas con el acuerdo de los pescadores artesanales se puedan perforar toda la zona no pareciera lo más adecuado. En un tema puntual, me asaltó una duda con la exposición verbal del asesor Trejo, y esto ya no es una broma, pero él dijo que, escuché yo, que para la primera autorización esto no constituiría historia para el registro. Exactamente. Y eso yo tengo una seria duda porque el texto dice algo muy distinto. El texto dice que las capturas efectuadas por las embarcaciones de otras regiones en virtud del artículo único anteseñalado, no constituirán base para el registro alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro. No solamente para la primera autorización, sino que permanentemente. Yo creo que se me aclare porque evidentemente que hay un cambio del cielo a la tierra, porque que el primer registro y la primera vez no constituye historia y el segundo sí, es tan grave como si lo hiciera desde el primero. Muchas gracias y le ofrezco la palabra al señor subsecretario o sus asesores. Presidente, muchas gracias. A ver, voy a partir respondiendo. Hice una pequeña agrupación de las consultas que van por la misma línea. Sobre por qué es necesario legislar sobre la reineta como especie migratoria y no sobre otras, o hacer algo más global. La respuesta tiene dos partes o dos caminos, por así decirlo. Primero, la reineta es la única especie altamente migratoria que no cuenta con una regulación específica y ad hoc. Tanto el bacalao como el pez espada cuentan con un reconocimiento en algún cuerpo administrativo y o legal que les permite la extracción. Sobre lo que plantea el diputado Fuentes, por su intermedio, presidente, la reineta se declaró altamente migratoria en el acuerdo de la Convemar el año 97, el 25 de agosto para ser específico, y la ratificó el Congreso Nacional el año 99, si no por ahí. Por lo tanto, todo acuerdo internacional que es ratificado por el Congreso pasa a ser, tiene la misma característica que una ley, que pasa a ser ley. Sí, el año puede que me equivoque. Sobre los proyectos de ley, que el diputado Fuentes plantea que hay 4 proyectos de ley que se han avanzado y que han estado trancados en el último tiempo, informarle por su intermedio, presidente, que el proyecto de INDESPA, o el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal,
fue votado favorablemente por unanimidad en la Comisión de Hacienda la semana pasada y está el día de hoy en 6º lugar de la tabla del Senado. Y con urgencia tengo entendido que suma. Y lleva más de un año con urgencia suma. El proyecto de modernización del Servicio Nacional de Pesca, presidente, va a cumplir un año y medio, o un poco más diría yo. Ingresó creo que el 31 de diciembre del 2015, por lo tanto lleva más de un año y medio. Y está en votación en particular en la Comisión de Pesca de la Comisión del Senado. Del Senado. La verdad es que... ¿Con alguna urgencia? Sí, estaba con suma. Se renovó ayer, de hecho. Nosotros, para responder lo que planteaba también el diputado Sandoval, y por eso manifiesto el tema del proyecto de ley de Senapesca, sobre la fiscalización y la certificación, nosotros lo que estamos avanzando en el proyecto de modernización de Senapesca es justamente dotar al servicio de mayores facultades y de otorgarle el carácter de, ahí puede que me equivoque, a la pesca ilegal de un delito. Claro. Un tratamiento sobre la pesca ilegal especial y ad hoc. Recordemos que la pesca ilegal es el tercer negocio ilegal, ilícito, valga la redundancia, o ilícito, más lucrativo en el mundo después del tráfico de droga y el tráfico de armas. Por lo tanto, la fiscalización que el Servicio Nacional de Pesca va a efectuar en el hipotético caso que este proyecto avance, es la fiscalización que va a efectuar a lo largo de todo Chile, cambiando el eje de fiscalización, aplicando una fiscalización mucho más eficiente en las plantas de proceso de la pesca, quitando un poquito el foco de la actividad extractiva y aumentando multas en porcentajes muy elevados, tomando en cuenta capacidad económica, cantidad de los recursos, una serie de condiciones que en el fondo le permite al cuerpo judicial tomar decisiones no solamente basado en lo que plantea la ley, sino que tomando otros elementos. Lo que plantea el presidente... volviendo un poquito a lo que planteaba el diputado Ulloa por su intermedio y el diputado Espinosa, que estaban de acuerdo. Nosotros no nos cerramos en ninguno de los casos a regular las especies migratorias. Lo que pasa es que aquí, claro, tenemos una especie que está reconocida migratoria que no tiene no tenemos por dónde tomar esta pesquería. Por lo tanto, nuestra respuesta es justamente el proyecto de ley para la reineta. Sin perjuicio de lo anterior, nosotros no nos cerramos a abrir el debate y regular las pesquerías, porque el pez espada tiene una regulación del año 92, si mal no lo entiendo. Por lo tanto, claro, del año 92 a la parte ha funcionado bien, pero claro, a lo mejor podríamos echarle una revisada. Nosotros no nos cerramos en ninguno de los casos a tener una mirada un poquito más genérica sobre las especies altamente migratorias en Chile. Eso, y lo otro, si se le permite a don Paolo seguir respondiendo, presidente. Don Paolo, por favor. Gracias, señor presidente. Sí, complementar lo que señala el señor secretario, en el sentido de que ya señalamos que los dos principales pilares del proyecto básicamente da cuenta de reconocer la posibilidad legal para que los pescadores artesanales puedan llegar a un acuerdo, y por otro lugar, además, dotar de mecanismos de fiscalización que actualmente no existen. Eso quiero destacarlo porque, tal como señaló el subsecretario en respuesta a lo que señala el diputado Ulloa, mediante dos resoluciones del año 92, la 135 y la 136, efectivamente se extendió el área de operaciones de los pescadores artesanales en las pesquerías de albacora y de bacalao. ¿Cuál es el tema? La idea y la lógica que existe a partir de la nueva ley de la ley de pesca es la participación que usted mismo señaló, diputado, respecto de los comités de manejo, o a través de las instancias que correspondan en este caso, los consejos zonales de pesca o lo que corresponda. En el año 92, cuando se dictó esta norma,
no estaban constituidos todavía los consejos zonales de pesca. Entonces, en función del artículo segundo y segundo de la ley 19.080, se podía prescindir de los informes de los consejos zonales de pesca. Vale decir que en ese caso se extendió el área de operación de la albacora y el bacalao, sin consulta en definitiva, a los actores, y así ha operado desde el año 92 hasta la fecha. Lo que nosotros queremos justamente es rescatar que lo que busca el proyecto de ley es posibilitar, habilitar a que se puedan llegar a estos acuerdos, en este caso incorporando a la 11ª región. Ahora, vinculado con lo mismo, actualmente, conforme a la ley, un pescador o un armador artesanal de una embarcación que opera la reineta, que generalmente son todas mayores a 15 metros, no tiene obligatoriamente, no tienen necesariamente obligatoriamente la operación obligada, en el caso que sean menores de 15 metros, tratándose de certificación o posicionador, salvo que tenga recursos pelágicos inscritos. Lo que nosotros hacemos con el proyecto de ley justamente es dar cuenta de lo que usted justamente planteaba, diputado, que es que actualmente lo que señala la ley 20.632 es establecer como facultativo la posibilidad que se le incorporen algunas obligaciones, que ya por el régimen general no se aplica. Lo que nosotros queremos justamente es establecerlas como obligatorias. Y de hecho lo que establece el propio proyecto de ley es obligatorio la certificación, el posicionador, establecer mecanismos de ingreso y entrada justamente a los sectores, establecer el registro... ¿Ah? ¿Ingreso y salida? Ingreso y salida. Y también establecer el sistema de registrar la operación en bitácoras de pesca. Eso es justamente lo que nosotros buscamos a través del proyecto de ley, colocarlo justamente obligatorio y que efectivamente exista un control a este tipo de operaciones. También se ha mencionado respecto de que si esto puede eventualmente generar un problema de sobreexplotación en la pesquería. Cuando se establecen los estatus de las pesquerías, los estatus de las pesquerías en función del estatus genérico de la pesquería. Es más, el cierre de la pesquería se da en determinadas áreas. En el caso de esta pesquería está entre la quinta y la 12ª región. Y por lo tanto, cuando se determina el estatus y el estatus de conservación que habilita al cierre de la pesquería y por lo tanto que no ingresen más pescadores artesanales, se hace en función del universo de pescadores que están en la pesquería. Tal es así que los cierres de las pesquerías no pasan actualmente, conforme a la ley, por los comités científicos técnicos. Se requiere simplemente la consulta al Consejo Zonal de Pesca. En definitiva es, teniendo claro que una pesquería se encuentra en un estatus, se determina su cierre y por lo tanto el cierre de la pesquería, el universo máximo de embarcaciones que puede operar en esa pesquería y que la hacen sustentable, se hace en consideración a todos los que están dentro de ese universo y dentro de ese mismo universo se establece cuál es el estatus de la pesquería. Por lo tanto, y así lo reconoce la ley en el tratamiento que hace, ni para los cierres ni para las posibilidades de que existan áreas contiguas se establecen las consultas respectivas a los comités científicos técnicos, porque no hay un tema de conservación necesariamente vinculado con eso, porque al momento de cerrarse la pesquería, de restringirse el acceso de quienes pueden ingresar, ya se establece quiénes son las personas que pueden ingresar. No hay un aumento del esfuerzo como se señala. Desde otro punto de vista, hay que tener presente también que el ordenamiento pesquero nacional es regional. El ordenamiento pesquero chileno es regional desde el punto de vista artesanal y excepcionalmente la ley regula cómo tiene que ser tratado en caso que se permita operar en otras regiones. Una cosa es el reconocimiento que hace la Convemar a un estatus biológico del recurso y otra cosa es el ordenamiento pesquero nacional que se hace. De ahí que lo que nosotros buscamos justamente es reconocer en el ordenamiento pesquero nacional que esa administración también se puede hacer reconociendo la característica que la propia Convemar ya ha indicado. Y lo que nosotros estamos simplemente indicando es que eso se habilite a través del proyecto de ley. Por último, respecto a la consulta del diputado Morano, tratándose de la historia, esto se enmarca en el artículo primero transitorio, que inicia señalando que esto corresponde a la primera autorización que se otorga en el área de la 11ª región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo, por lo tanto está limitado solamente a ese... Le pediría que responda a la pregunta. Por eso,
Las Porque, capturas. a ver, aquí el artículo único que señala el texto de la ley se refiere al artículo 1 permanente, no al transitorio. Sí, lo que pasa es que Entonces yo quiero saber si después de la primera autorización va a constituir historia y registro. no lo señala la ley. No lo señala la ley. Lo único que señala... No, aquí lo dice único que no se- constituirán. Por eso, lo único que señala la ley, que en el caso de la primera autorización, para la primera autorización, esos desembarques que se incorporan o que se pueden haber generado durante esos 3 primeros años, no van a constituir base para derecho alguno en las asignaciones de cualquier tipo. Perdón que lo contraiga, señor Pablo Trejo, pero aquí lo que dice es otra cosa muy distinta. ¿Les leo el texto de nuevo? Dice, las capturas efectuadas por las embarcaciones de otras regiones autorizadas en virtud del artículo único, no del transitorio, no constituirán base para derecho alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro. No se está refiriendo a la primera autorización, Sí. se está refiriendo a todas. Se está refiriendo a la autorización que otorga el artículo único, porque lo que señala, porque el artículo único es el que habilita a generar la autorización. Esa es la referencia que se hace al artículo único. El artículo único solamente es solamente desde el punto de vista de la referencia de que la autorización que se establece es en función del artículo único, pero señala al inicio que para el caso de la primera autorización que se otorgue se va a aplicar esta regla. Ahora, si es un tema de redacción que eventualmente haya que aclarar, se puede corregir. A ver, pero yo ese quiero es que se me aclare la ese es el intención de la objetivo. El subsecretaría objetivo, sí. si es que después de la primera autorización las capturas van a constituir historia. Es la regla general. Señor presidente. Disculpe, presidente. Porque con eso, con eso el acuerdo de las partes desaparece. Disculpe, presidente. Sí, sí, por favor. Usted va a responder en relación a lo que está respondiendo el señor Trejo, porque a mí no me han dado respuesta de la consulta que hice antes. Presidente, por su intermedio, hacer complementando lo que acaba de decir Paolo. El artículo único del proyecto de ley lo que plantea es la forma o el régimen bajo el cual se van a poder realizar las capturas de reineta en caso que el proyecto de ley sea aprobado. El artículo primero transitorio lo que regula es de qué manera se van a asignar, porque lo que dice, se aplicarán las siguientes reglas. La letra A es el acuerdo de los pescadores Calúe deberá incluir a determinados pescadores artesanales que tengan inscrita la sección reineta. Después establece cuál es el número máximo de embarcaciones. Y la letra C establece que la autorización no puede ser considerando las aguas interiores, y cierra el artículo transitorio que regula la manera en que se va a tener que operar una vez hecha la autorización. Dice, las capturas efectuadas por la embarcación autorizada en virtud del artículo único antes señalado, porque el artículo único lo que fija es el régimen bajo el cual esas embarcaciones, en teoría geográficamente, van a poder bajar a la décima o a la 11ª región, y van a decir, esas capturas autorizadas conforme al artículo primero, de acuerdo a las reglas del artículo único, más estas especiales respecto a la región de Aysén, no van a constituir historia respecto de los desembarques. Ese es el orden lógico. No quiere decir que el artículo transitorio altere las reglas del artículo único. Lo que está estableciendo es que respecto de la región de Aysén se establecen reglas especiales para o no reglas especiales, sino reglas específicas respecto de quiénes pueden participar en el arreglo, en el acuerdo, cuántas van a ser las embarcaciones que se van a poder ver involucradas en dicho acuerdo, las características del lugar donde se puede hacer la captura y, en definitiva, qué característica para la historia futura de las capturas se va a poder realizar. La verdad que su respuesta me deja sumamente satisfecho, pero es contradictoria a lo que señala Pablo Trejo. Si lo que se quiere regular es lo esencial, me parece que esa letra D debe estar en el artículo único, diciendo que ninguna autorización en base al artículo único va a constituir historia. Y no como se ha dicho, al menos verbalmente acá, porque solo verbalmente el texto dice una cosa distinta, que solo se aplica para la primera autorización. Si eso fue lo que se dijo, si gusta revisamos la cinta. Sí, nosotros la verdad es que no tenemos ningún problema en discutir eso en la tramitación en particular del proyecto. No vemos problema. Hay, claro, problemas de interpretaciones, pero súper disponibles para poder mejorarlo y aclararlo. Yo creo que me responda la consulta. El interés de la subsecretaría es que, producida la primera autorización, las siguientes constituyan historia. Esa es la pregunta que quiero que me responda. Con su venia, señor presidente.
Sí, a ver, sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Para aclararlo, ¿por qué no lo incorporamos en la primera? Porque justamente lo que se hace a través de la primera, no podríamos considerar la historia si en este momento no existe una flota reinetera en la 11ª región, que es justamente lo que se busca fortalecer a través del artículo segundo transitorio. Sí, pero también Pero la regla general en materia pesquera, por regla general, es que siempre la distribución o las asignaciones se ha hecho, en términos genéricos, a través de historia. Y por eso que si no se señala por regla general, es que se aplica la regla genérica. Lo que queremos simplemente es precaver que no podemos incorporar la historia tratándose de una flota que en estos momentos no existe como la 11ª región y que es justamente la que pretendemos fortalecer. Yo quiero solo, me da lata, sí, se lo voy a dar la palabra, pero me da lata tener que entrar yo al debate con el señor Trejo. Pero la autorización es para los pescadores de fuera de la zona. ¿Ya? Los pescadores dicen no requieren esta autorización. Por lo tanto, lo que ellos capturen va a constituir historia de ellos. Aquí lo que está haciendo esta ley es darle a quienes vienen de afuera historia. Y por lo tanto, para el futuro, suprimir el acuerdo. Entonces yo pediría que le den una vuelta, porque así como está, y por las caras que yo veo, mañana se acaba el tratamiento de este proyecto. O lo ponemos en votación al tiro. Presidente, ¿podría hablar? Presidente, por favor, se le permite adelante. Bueno, soy la única mujer que hizo además consulta. Y parece que pasamos por alto. La diputada Hernández, parece que no sé si te ha dado respuesta a ti, pero a mí no me dieron respuesta a la consulta que yo hice. Disculpa, Marcelo, no te había visto. Pero quiero volver a preguntar. ¿Qué es lo que entiende la subsecretaría por acuerdo? ¿A qué le van a dar ustedes la condición de acuerdo? Que está relacionado un poco con lo que acaba de decir él que puede pasar. Porque en realidad es un tema de cómo yo administro como Estado, y aquí voy a, más allá de que uno sea de la región que sea, cómo yo administro los recursos y reconozco los organismos internacionales, los acuerdos que Chile firma. Y además se ratifica por este Congreso. Imagínense que fue ratificado hace cuánto tiempo atrás, casi más de 10 años. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿cómo la subpesca va a verificar el acuerdo? Cuando además estamos en régimen de zona discontinua, pero además, ¿qué es lo que entiende la Subsecretaría de Pesca por acuerdo? A ver, mire, yo en la discusión de la ley, porque esta fue una indicación de diputado donde yo estoy incluida, fui la autora de esa indicación, que si modifica el Ejecutivo de ese entonces, le modificó y le colocó que tenía que haber acuerdo con los pescadores, lo cual a mí no me parece. Yo creo que una buena administración, con todo lo que tiene, posicionador, certificación, trazabilidad, etcétera, no deberían estar regionalizados, lo insisto, y lo voy a mantener siempre. El punto, y además que se debe trabajar por pesquería, por macrozona. Pero bueno, yo quiero volver a insistir en el tema. No podemos seguir teniendo, y me saco esto de que es la camiseta de la región, mirándonos solamente por la pequeña de la región. A mí me preocupa cuando usted dice, y aquí se tocan en 2 regiones, estamos hablando de que van a autorizar 120 embarcaciones, 45 de la 10ª región, cuando hay 86 embarcaciones entre botes y lanchas, y de la región 8ª que van a autorizar son 75, y entre botes y lanchas hacen 636. Entonces, dígame una cosa, es ilógico lo que está pasando. O sea, es de los que hacen el esfuerzo, porque en realidad las embarcaciones inscritas son mucho más. Estoy viendo aquí la página de lo que usted acaba de traer en su presentación, subsecretario de Esfuerzo Pesquero, el 31 de julio del año 2017. Pero a mí lo que más me urge, y que está ligado con lo que preguntaba el presidente de la comisión recién, que se entiende por acuerdo, y además, ¿cómo van a verificar que es acuerdo como subsecretaría? Sí, perdón, tengo que pedir la palabra. ¿Alguien más aparte del diputado Iván Flores? Iván Flores, por favor. Gracias, presidente. Yo había hecho 2 preguntas. Si está o no en plena explotación la reineta. No sé Lo que entendí de una respuesta en general, que no fue precisa, pero yo debo entender, por lo que dijo don Paolo recién, de que no habría mayor esfuerzo pesquero porque es la misma flota que se mueve de un lado para otro. Eso es lo que yo traduzco, pero subsiste la condición. Yo entiendo que la reineta hoy día es una especie que está declarada en plena explotación ya hace varios años, por lo tanto no puede haber cambio en la modalidad de administración del recurso.
Y yo entiendo entonces también que si hoy día hay una región, porque aquí estamos hablando las cosas como son, digámoslo con franqueza, este es un problema de la región del Biobío, ¿no? es un problema de la región del Biobío, que es un problema social, pero que a la vez arrastra un problema biológico, que es la administración de un recurso que vive y que cuando ese recurso se sobrepresiona comienza a ser cada vez menos sustentable. Por lo tanto, aquí tenemos el problema de las personas y tenemos el problema de los recursos. Entonces, si en la región del Biobío hoy día hay una creciente disminución de la posibilidad de captura de una especie que está sobreexplotada, aunque sea altamente migratoria, entre comillas, por convención internacional, lo que vamos a hacer es trasladar la capacidad de captura de embarcaciones que han podido tener registro de desembarque a otras regiones. Y eso entonces me lleva a dos preguntas. Reitero la pregunta que hice, ¿está o no en plena explotación la reineta? ¿Va a significar este proyecto una mayor captura? Obvio, pues si para eso están abriendo la pesquería, para que haya posibilidades de que los pescadores del Biobío capturen, ya no solamente en los lagos, sino que también en Aysén. Por lo tanto, sin duda, lo que no se pesca hoy día en Aysén por los pescadores de Aysén, lo van a pescar los pescadores del Biobío, sino ¿para qué? ¿Para qué le van a hacer viajar un par de miles de kilómetros hacia Aysén si no es para aumentar la pesca? Entonces se me contradice. ¿Está en plena explotación? Sí. ¿Va a aumentar el esfuerzo pesquero? Sí. Está clarito. Por lo tanto, allá tengo una contradicción. Lo segundo, segunda pregunta, asociada con esto. ¿Desembarcan los pescadores de Aysén Reineta hoy día? ¿Perdón? Pregunto. Entiendo que es poco. Por lo tanto, lo más probable es que la flota de Aysén no esté preparada para capturar este recurso. Por lo tanto, es posible que haya pescadores de Aysén que estén fuera de la posibilidad de mostrar desembarco, que es la condición obligatoria para poder autorizar, para los pescadores de adentro y para los pescadores de afuera. Me estoy contestando solo la pregunta. Y en este escenario entonces, en donde ya hablamos de la plena explotación, hablamos que va a haber mayor desembarque, hablamos que los propios pescadores de Aysén puede que queden incluso desplazados por los pescadores que van a venir de afuera a pescar este recurso. Por lo tanto, este es un tema para los pescadores, el Biobío. Y cuando me dicen entonces que no han habido consultas previas porque no es obligatorio a los comités científico-técnicos o a los comités de manejo, que entiendo que son los que dan la sustentabilidad, son los que le ponen la firma para garantizar que estamos haciendo bien las cosas desde el punto de vista de la sustentabilidad de la especie, yo no puedo, como legislador, solamente de hacer mi interpretación y juicio sobre lo que dice la ley hoy día, porque ya sabemos que la ley de pesca tiene perforaciones en varias partes. Entonces, está bien, yo entiendo cuando Paolo menciona eso, que no es obligación legal de hacer la consulta, pero también está, aparte de la obligación legal, puede que esté la obligación ética o la obligación de conciencia. O sea, si yo digo, voy a aumentar el esfuerzo pesquero y voy a generar complicación de las cosas, no porque la ley me autoriza, lo voy a hacer. Entonces, si no hay obligación legal de preguntarle a estos consejos que están hechos para que puedan evaluar la sustentabilidad de un recurso en un territorio determinado, no me puedo conformar solamente con preguntarle a una instancia política como es el Consejo Zonal de Pesca, que además, en el caso de los ríos, es más que una región. O sea, lo que puede mover para satisfacer las necesidades de las especies capturables en la Araucanía o las necesidades sociales de la gente de la Araucanía, me va a resolver un problema en los ríos. Y no es así. Porque al final de cuentas, aquí entramos entonces los acomodos, los gallitos políticos de una región contigua con otra, en el caso de los consejos zonales de pesca. Entonces, se me empieza a generar un conflicto. Y el conflicto yo creo que es dable discutir, más allá de que todos, SUBSE, podamos comprender el problema que tienen los pescadores LEU, que son los que hoy día capturan. Lo entendemos. Pasó con el carbón, pues si no pueden transformarse en peluquero y sastre, porque también ellos tienen un escenario comercial que tiene límite. Pero no por esa razón podemos nosotros generar una sobrepresión de un recurso que ya está definido como sobreexplotación. Y miren lo que estoy diciendo. Yo represento la región de los ríos y aquí está mi colega que también lo representa, y que no está metido, entre comillas, en este lío. La región de los ríos está exenta de este problema. Estamos hablando de que aquí el foco está centrado en la región de Aysén. Pero el recurso es uno solo, pues. El recurso natural de pesca es uno solo que transita.
Y los pescadores también transitan. La pregunta que yo he hecho, ¿transitan mirando tele y tomando mate o transitas pescando y trasvasijando en alta mar? No tengo idea. Pero arriba del agua pasa cualquier cosa y eso lo dice la historia de Chile, no la historia del Perú ni la historia de los chinos, lo dice la historia de Chile. A mí me preocupa que haya pescadores de otras regiones transitando por la agua en la región de los ríos. Gracias, presidente. Muy bien. Señor subsecretario, asesores. Presidente, voy a partir de la generalidad. La verdad es que aquí nosotros estamos, no es solo un problema del EBU. Aquí lo que nosotros tenemos es un problema económico, tenemos un problema con una administración de una pesquería que hace 5 años se encontraba frente a una región y hoy día se ha movilizado, se ha movido a otra región. Es un recurso que a nosotros como Subsecretaría de Pesca nos interesa que sea explotado y nos interesa que ojalá para quienes desarrollen esta actividad pesquera pueda traer la mayor cantidad de beneficios en un marco de sustentabilidad, de respeto de las normas vigentes y de las regiones en las cuales se desarrolla la actividad. Respondiendo a lo que planteaba el diputado sobre el sobreesfuerzo, cuando en el proyecto de ley se habla de 75 embarcaciones de la región del Biobío y de 45 de la región de los lagos, lo que se está haciendo ahí es reconocer lo que ha funcionado según el acuerdo del año 2012. Por lo tanto, el esfuerzo pesquero no se está aumentando. Lo que se está haciendo es reconocer esas embarcaciones que han estado llevando adelante la actividad de hace 5 años hasta el 2015, si no tengo, hasta el 2015 que se caducó el convenio. Por lo tanto, aumento de esfuerzo pesquero propiamente tal no hay. Lo que sí hay es el reconocimiento a una cantidad de embarcaciones que han realizado el esfuerzo tanto de la región del Biobío como de la región de los lagos. Sobre las normas de lo que planteaba la diputada Clemira Pacheco, presidente, por su intermedio, sobre los acuerdos y cómo se verifican y cómo las condiciones del acuerdo están dentro de del proyecto de ley las normas. Ahí, Paolo, si podría intervenir. Esto es el año 2012, lo tengo. De ahora, lo mismo, del proyecto actual, sí. Entonces, Paolo, si puede. Pero está el texto ahí. Sí. Está ahí. Sí, a mí me gusta. Disculpe, presidente. Y lo otro, que el acuerdo. Está apagado el micrófono. Perdón, y lo otro, para complementar, es que el acuerdo que le permitía a los pescadores de la región del Biobío ir a extraer reineta a la costa de la región de los lagos, se caducó, pero no significa que no se pueda retomar ni celebrar nuevamente. ¿Puedo, presidente? Sí. ¿Qué es lo que entiende? Voy a volver a preguntar. La subsecretaría por acuerdo. Mire, discutimos mucho. Una cosa es la verificación, está la ley de criterio, pero también seamos francos en esto. Y ese es el problema que tiene la regionalización. Con esta medida hay un cobro de peaje. Y aquí seamos honestos y digamos las cosas como son. Aquí hay peaje. Y no solo entre pescadores los acuerdos que hacen. ¿Cuánto es? ¿50 más 1? ¿Cuánto es? Y cuánto es también el tema de los puertos. O sea, si nosotros queremos ser serios, la administración pesquera, más allá de la región que representemos, miremos el tema pesquero en su dimensión como corresponde. Porque mientras mantengamos esto, existen y van a seguir existiendo estos cobros de peaje. Y aquí no puede la autoridad pesquera hacerse al ciego, sordo y mudo frente a este tema. Porque eso es una mala práctica, sea para la región que sea. Si el día de mañana existen pelágicos en la quinta, porque lo hay, sardinero, y se concentra en la octava región, soy la primera en defenderlos de la quinta porque tienen que ir para allá a pescarla, pues. Es obvio. Entonces, yo siento que se está haciendo una ley más allá que ya, de acuerdo, fueron los 120 los que capturaron y todo, se va a respetar para que no exista un mayor esfuerzo. Pero también que me diga la subsecretaría qué es lo que se entiende por acuerdo para ustedes. Porque una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que hay debajo de la mesa. Y en eso seamos claros también. Entonces, cuando hablamos de pesca y hablamos de pesca ilegal, seamos honestos en todo este tipo de cosas también. Gracias. Yo solo señalar que no me siento deshonesto en ningún motivo, ni por ninguna razón. Don Pablo.
Pero ¿por qué dice? Disculpe. Porque estamos discutiendo esta mesa y tú haces énfasis 3 veces en la palabra honestidad, no sé a título de qué. No, es que a ver, presidente. O sea, yo estoy planteando de que aquí se discutió en la ley de pesca del año 2012 este artículo que quedó, y siempre dijimos que si se tenían que consultar iba a haber peaje, y se ha dado en varias situaciones peaje. Entonces seamos francos si vamos a administrar y queremos ver. Pero si la ley permite, presidente, la venta de cuotas. Pero, presidente, por lo mismo le estoy diciendo, o sea, si vamos a plantear, no estoy hablando de que usted, honesto, no, presidente, por favor, entienda bien, y no haga esos comentarios que no corresponden, por favor. Simplemente estoy diciendo, seamos claros, por eso la pregunta es, ¿qué es lo que entiende la subsecretaría por acuerdo? Eso es lo que estoy diciendo. Todas las cosas sobre la mesa. Puedo no volver a señalar que particularmente en la Comisión de Pesca hay que ser muy cuidadoso con el uso de las palabras. Y hablar de honestidad en esta comisión hoy día no es lo mismo que hace 4 años atrás o 5. Es lo mismo y que todos sabemos, hace bastante tiempo. Mire, colega Pacheco, le estoy preguntando a la subsecretaría de Pesca a usted. Yo tengo derecho a hacer uso de la palabra como cualquier otra. Y quiero volver a preguntarle a la subsecretaría, por favor, seamos si la pregunta ya la hizo, yo voy a opinar igual lo que voy a opinar. Pero puedo preguntarle, está bien, pero creo que usted lo toma a lo personal, no sé por qué. Pero el punto es, y vuelvo a consultar y lo vuelvo a insistir, mientras exista estos acuerdos o estas leyes todas a medias, porque así fue como quedó la ley, porque tenemos que atrevernos a hacer el cambio que corresponde. No puede seguir teniendo este tipo de articulado de que le permita a los pescadores consultar. Quizás no todo sea, pero entre acuerdos entre pescadores existen esto. Entonces mi consulta es la subsecretaría de Pesca. ¿Qué es lo que entiende por acuerdo? Porque la ley está claro, como bien lo decía el presidente antes, cómo se verifica, etcétera, etcétera. Pero hay otro tipo de acuerdos también. Y eso es lo que a mí me interesa, que la subsecretaría seamos muy francos entre nosotros. Y digámonos, como así lo planteaba también el diputado Flores, seamos claros, así como no les gusta que vaya, bueno, tampoco seamos los que no queramos cambiar. Y eso es un artículo dentro de esa ley que hay que terminar, porque tiene que ver con la administración pesquera del país, no de una región. Y lo vuelvo a insistir y lo vuelvo a decir. Bien. Quiero reiterar lo que he dicho. En esta comisión particularmente hay que ser doblemente cuidadoso cuando hablamos de honestidad o no. La primera comunicación que yo recibí de esta comisión cuando me senté donde hoy día está el colega Iván Fuentes fue un WhatsApp que decía, detrás suyo está la persona al maletín de Martí Sassi. Eso decía. Y yo me levanté a preguntar en privado quién era. Y la sala se desocupó. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces yo quiero que, si hablamos de esos términos acá, digamos de frentón a quién se lo estamos dirigiendo y no tirarlo al voleo. Lo segundo, la ley de pesca contempla la posibilidad que pescadores artesanales vendan aquello que no han pescado o que no van a salir a pescar. Por lo tanto, que un acuerdo contemple una retribución, a mí no me parece nada de deshonesto. Es parte del acuerdo. Ahora, si queremos ir a pescar a cualquier otra parte del país y decir, mire, aquí llegamos y queremos llevarnos el producto de ustedes, a mí me parece que eso tiene que tener una retribución. No encuentro nada deshonesto, nada. Le pido al señor Trejo que responda a la pregunta que le han dicho. Presidente, disculpe, pero quiero volver a decir, yo no he hablado de deshonestidad. No he hablado de deshonestidad ni nada, quiero simplemente que seamos muy claros cuál es la opinión que tiene la subsecretaría frente a este tipo de acuerdos. Porque ese artículo provoca este tipo de cosas. Y además lo dijimos en su minuto. Por eso es la pregunta, ¿qué es lo que se entiende por acuerdo? Y cuál es el ánimo de hacer estos cambios en estos artículos. Y creo que el presidente, bueno, él tiene sus ejemplos, yo simplemente me baso en lo que la experiencia ya hemos escuchado, además se ha discutido y fuimos parte de esa discusión de esa ley, además es parte de una de las indicaciones que nosotros mismas, que yo misma firmé. Don Pablo. Muchas gracias, señor presidente. Esto, tal como planteamos, esto es una modificación al artículo 5 de la ley 20.632. Hay otro, esto por lo tanto ya se aplicó. Lo que nosotros podemos hacer llegar es la resolución, porque nosotros fijamos un procedimiento para llegar al acuerdo. Ese acuerdo, en la práctica, implicó un sistema de votación que iba a los pescadores artesanales, se regulaba en una resolución, había urnas y en definitiva se iba levantando la información
se fijaba un plazo en el cual los pescadores artesanales podían decir, ante una pregunta que estaba aprobada en la propia resolución, indicaba cómo debía, qué es lo que se debía consultar, cuáles eran los puntos que supuestamente se tenían que preguntar y cómo se acuerda. Entonces nosotros podemos hacer llegar copias de las resoluciones que dan cuenta cómo, por ejemplo, históricamente ya se implementó este acuerdo en el caso de la 10ª con la 8ª región. Por otra parte, respecto del punto de vista de la conservación que señalaba el diputado Flores, creo que es importante aclarar que efectivamente la pesquería se encuentra en plena explotación, de ahí que se encuentra cerrada, y por lo tanto no pueden ingresar más pescadores artesanales. Ahora, el hecho de que no puedan ingresar más pescadores artesanales, habría un aumento del esfuerzo si eventualmente pudieran ingresar nuevos pescadores artesanales a la pesquería, efectivamente. Pero además, en el proyecto de ley, nosotros hacemos se generan otras condiciones que privilegian justamente que no se pueda generar un aumento en el esfuerzo, no solamente por el ingreso de más pescadores. El propio proyecto de ley señala que en el caso que la resolución que autorice la extensión, se deberán establecer determinadas medidas en términos obligatorios, sin perjuicio de las medidas de habitación y conservación que establece la ley de pesca. Y dentro de esas medidas, se establece el número máximo de embarcaciones que pueden operar, los días de captura que se van a permitir, las toneladas máximas a desembarcar por día o viaje de pesca. De ahí que, por lo tanto, tampoco se trata que a través del proyecto de ley se va a establecer que eventualmente toda una flota genérica, gigante, puede ir a operar respecto indiscriminadamente en el recurso por otro lado. Porque justamente esto, a diferencia de lo que establecía la ley anterior, establece en términos obligatorios que al momento de fijar esta resolución se tiene que establecer cuáles son las toneladas máximas a desembarcar, cuál es la duración de la autorización y cuál es el número máximo de embarcaciones que pueden operar. Que para el primer pedido está regulado en el inciso transitorio, que es un máximo de 75 y 45. Eso, señor presidente. Una consulta, señor subsecretario. Nosotros esperamos que la cantidad de desembarco de reineta aumente con esta modificación, ¿verdad? No, entonces ¿para qué lo hacemos? Porque la verdad que esto sí que... Bueno, yo no retiro la pregunta, déjala. Bien, ¿alguna otra consulta? Don Jorge Ulloa, colega de don Iván Flores. Presidente, yo creo que... No, Iván Flores, dije. Presidente, yo creo que nosotros estamos en una situación que pareciera ser que no nos damos cuenta o ignoramos las disposiciones que están vigentes. Cuando hablamos de acuerdos, efectivamente se trata de acuerdos que permiten una compensación económica y eso es real. Eso es real. O sea, de hecho, cuando lo hicimos aquí, lo hicimos así. Lo discutimos y lo hicimos así. Así que en eso no tiene ningún problema. Lo que también, presidente, es necesario que se entienda es que de una u otra manera, nosotros hoy día tenemos claramente una materia que estamos olvidando y que son las cuotas. Independientemente si la especie está en la condición, en este caso de plena explotación, va a haber una cuota. Y qué importante es que haya una cuota. Le pido disculpas, colega. No se preocupe. Pero yo creo que es muy importante que exista la cuota, presidente, independientemente si esta es mayor o menor. Fíjese que en el caso del Jurel, precisamente porque se tomaron las medidas que se tomaron respecto de las cuotas, que fueron drásticamente reducidas, hoy día tenemos una especie que está en proceso de recuperación. Entonces yo creo que aquí también nos estamos confundiendo. Va a haber un mayor esfuerzo, va a haber o no, dependiendo de la cuota que se establezca. Si aquí, mucho más allá del esfuerzo, lo que importa es cuál es la cuota que se establece. Allí es donde definitivamente tenemos que poner el acento. Fíjese una cosa, en la estadística que nos... En la estadística que nos estaba mostrando, nos aparecen 1.500 naves. Y de esas capturan 600 en un caso, en la otra 1.500 capturan 80. Entonces, cuando uno se pregunta aquí, fíjese que nos colocan un monto,
70 y tantas naves de un lado, 40 del otro. ¿Cómo sale ese monto? ¿Quién lo establece? Entonces yo claramente siento que el tema todavía no es del todo claro. Y señalar además que a mí por lo menos lo que me interesa es que nos traigan antecedentes de las cuotas. Tráiganos los antecedentes de cuáles fueron las cuotas globales que se establecieron para estas especies. Independientemente, repito, independientemente de que en términos claros las especies que son, ¿no es cierto?, altamente migratorias, obviamente que deben tener un tratamiento distinto. Si eso es normal de entender. Fíjese que se entendió también que nadie ha reclamado jamás por el tema del bacalao y claramente el pez espada. Entonces, en ese sentido, presidente, yo creo que más que ponernos a discutir hoy día, porque pareciera ser que están los que están con las regiones versus los que no están con... Yo creo que estamos equivocando el camino. Nosotros tenemos que preocuparnos de una sana administración pesquera del país. Del país. Más allá de mi región o de tu región, esta comisión tiene que tener un sentido y una visión un poquito más integradora y un poquito más de país, pues. Ahora, si desde luego nosotros notamos que una decisión que esta comisión tome es mala para una región, pero que en general, no mala, pero es menos beneficiosa para una región, pero en general es buena para el país, bueno, yo creo que ninguno de nosotros se va a equivocar, pues. Tenemos que tener un sentido y una visión de país. Y en ese sentido, que no nos vaya a pasar lo que nos está ocurriendo, presidente, con el tema de la jibia, y precisamente pensando en lo que es el acuerdo internacional, en este caso de la ORP del Pacífico, en que finalmente estamos con una cuota baja, que se está capturando menos de la cuota, y eso está haciendo historia, querámoslo o no, está haciendo historia y nos va a perjudicar como país, y le va a perjudicar a los artesanales y le va a perjudicar a la industria. Esas cosas tenemos que resolverlas, más allá del interés legítimo, por cierto, que cada sector tiene, pero que tenemos que pensar básicamente en el país. Así. Muchas gracias, don Jorge. Colega Norambuena, si es tan amable. Gracias, presidente. Yo siento que producto del problema que tenemos nosotros en la octava región, particularmente con la flota pesquera LU, el gobierno, creyendo y usando las habilidades que le caracteriza, traspasó este tema, presidente, al Congreso, habiendo un acuerdo previo de buscar una solución administrativa. Y a mí me llama mucho la atención que los mismos actores de parte del gobierno, que está como el subsecretario de Pesca, los asesores jurídicos, que probablemente ustedes no saben, pero que participaron en reuniones y elaborando un acuerdo que se estableció con el ministro del Interior, con el subsecretario de Interior, con el ministro de Economía de la época, y que se reconocía la reineta como altamente migratoria y se buscaba una solución, porque con los argumentos técnicos y jurídicos que se dieron, aun cuando yo reconozco que ellos no estaban de acuerdo al comienzo, pero después en estas reuniones de alto nivel, donde participó el ministro del Interior y que dio luz verde a esto en 3 reuniones sucesivas de los equipos de profesionales del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría de Pesca, y se llegó a un acuerdo. Entonces, yo entiendo que puede haber falta de información, presidente, en distintas regiones, sobre todo en la zona sur, pero la forma como se llevó adelante y la entrega de la información llegó a tergiversar también todo y probablemente se creó un alboroto que no era necesario. Y todo lo que se hizo y ese acuerdo era en base a lo que nosotros mismos aquí en el Congreso hemos aprobado. Aquí hay acuerdos internacionales que hemos firmado como país, lo hemos refrendado aquí mismo en el Congreso y estamos alejándonos de eso, estamos faltando a eso. Entonces, presidente, yo creo que está bien si el Ejecutivo considera y está en su derecho de presentar los proyectos de ley que estime, pero cuando es algo que es evidente de que aquí le estamos haciendo el negocio a alguien.
Si los pescadores artesanales del Leú, en la cuenta de las descargas que han tenido en los últimos años, son 50 pesos por kilo. Si usted toma las descargas, han tenido que pagar más de 800 millones de pesos a bolsillos que no se sabe de dónde son. Son acuerdos de personas. Entonces, presidente, yo creo que cuando está la nebulosa de a quién se le hace el negocio, porque esa avalancha después de haber llegado a un acuerdo con el gobierno y los trabajadores y todos los parlamentarios de distintos colores políticos involucrados en el tema, con los argumentos técnicos y jurídicos, y hay una voltereta. Yo creo que aquí tiene que haber alguna explicación que no la conocemos, presidente. Yo entiendo que esta comisión no tiene parte en eso y lo digo abiertamente porque no participó en esos acuerdos, pero aquí delante tenemos al subsecretario Pesca que participó y que junto al ministro del Interior llegamos todos a un acuerdo. Entonces, hoy día estar discutiendo lo que ya se había resuelto y con toda la argumentación, insisto, la argumentación técnica y jurídica, y aquí hay una vuelta atrás, porque hubo un lobby y hubo una presión comunicacional también al respecto. Entonces yo, presidente, como no tenemos respuesta a eso, aquí los equipos jurídicos que trabajaron en eso y las autoridades que trabajaron en ese acuerdo siguen todas en sus puestos, después de haber fallado a la palabra, al profesionalismo que debe existir, han estado en concordancia con instrucciones del ministro del Interior de este país. Faltaba solo firmar el documento después de haberlo acordado. Quiero solo recordar de las reuniones que se hicieron en La Moneda, que fueron 3, más una reunión de trabajo que se hizo en la ciudad de Concepción, con dirigentes, con los equipos profesionales. El gobierno, el Ejecutivo, llegó con parte de los profesionales que están aquí con un borrador de documento, presidente, un borrador de documento para ser analizado. Nos demoramos 15 minutos en resolver. 15 minutos. Y ese era el borrador que después se instaló como un documento de consulta que no era el acuerdo que teníamos. Aquí no había que hacer consulta, había que reconocer de que la reineta era altamente migratoria y que correspondía y que tenían el derecho a ir a pescar. Entonces, presidente, como no es tema que pueda resolver la actitud de las autoridades, que algunas de ellas aquí están presentes y que siguen en sus cargos, a pesar de haber fallado en esto y haber engañado a un equipo importante de parlamentarios por un lado. Colega, yo le pediría que las imputaciones como que no son necesarias. Por lo menos en esta comisión no es la costumbre. Perdón, presidente, yo lo que estoy haciendo es un relato, aunque a usted le moleste, presidente, pero yo tengo que hacer el relato de la situación tal cual ocurrió. Cuando hay un documento, usted podrá calificar si está bien o está mal, pero mire, cuando hay un documento trabajado por las instancias que ya le mencioné, se llega a ese acuerdo y después hay una voltereta y se desconoce eso, bueno, ¿hay o no hay un engaño? Ese es el punto. Entonces, yo lo que le digo, presidente, respetando su opinión, espero que usted respete la mía, es de que aquí hubo engaño y hubo lamentablemente una voltereta que afectó a una ciudad y aparte de la región completa. Presidente, si a usted le parece, como es un tema que no va a resolver la comisión, pero que es importante que se conozcan, yo le pediría, si es posible, que esta comisión tome el acuerdo de invitar al señor ministro del Interior, que fue parte de como autoridad. Bueno, usted podrá hacer el guiño que quiera, presidente, pero yo le estoy proponiendo, porque fue parte de la autoridad y como usted desconoce y no participó en esas reuniones, yo pediría de que se invitara al señor ministro del Interior para aclarar de una vez por todas la situación y por qué algunas autoridades de gobierno cambiaron y no han dado ninguna explicación al respecto. Gracias, presidente. Don Iván Flores, don Iván Fuentes. Presidente, yo entiendo que lo que ha presentado el Ejecutivo a esta comisión, y me voy a referir al tema que a nosotros nos atañe, es un proyecto de ley, por lo tanto es absolutamente pertinente que nosotros estemos discutiendo este punto, porque hasta donde entiendo nosotros somos los legisladores. De tal manera que siendo un proyecto de ley, tenemos la facultad para opinar, modificar, aprobar, rechazar. Es nuestro rol, en representación en primer lugar, de lo que significa asumir la responsabilidad de trabajar en una comisión para legislar para el Estado de Chile, pero también en representación de nuestros territorios, es natural. Yo no vengo cayendo de Marte, yo represento la región de los ríos y voy a defender a los intereses de la región de los ríos y al interés de mi país.
Sin embargo, y aquí aterrizo, digamos, en lo particular de la última parte de la exposición. Estamos en Chile, o sea, nosotros no legislamos en abstracto, estamos en este país. Y lo que hoy día se dice que y se reconoce que la reineta está en plena explotación, porque por esa razón surge este proyecto, ¿cierto? Porque estando en plena explotación, la cuota de captura, la regulación de los embarcos ya está establecida y está al tope. Entonces no entiendo, en primer lugar, por qué es necesario permitir que embarcaciones de una región tengan que ir a pescar a otra. Si van a pescar lo mismo, ¿para qué van a gastar combustible? ¿Para qué se van a desarraigar de su familia? Porque aquí tenemos que hablar de regiones, pero si ese es el objeto. Porque si no, ¿qué sentido tiene que pescadores se desplacen tanto millas marinas para llegar a pescar a otro lado si van a pescar exactamente lo mismo? ¿Qué es lo que cambia entonces? Si son 120 embarcaciones que hoy día están pescando y se rigen por una cuota de captura, la pregunta es, si esa cuota de captura es 10, ¿va a ser 10 allá o va a ser 10 acá? La pregunta es, si yo quiero hacer mi negocio rentable, minimizo los costos, por lo tanto, ¿por qué me voy a desplazar varios cientos de millas marinas gastando combustible, etcétera, 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 para ir a pescar lo mismo a otro lado? Hay un mayor esfuerzo pesquero, va a haber un ajuste de la cuota. Va a ser así, va a ser así. No me cabe ni murdo, por lo tanto, tenemos un problema. Y tenemos un problema que tiene que ver con, entonces, el concepto de plena explotación. Por otro lado, como ya he reiterado, y estamos en Chile, una cosa es que nosotros legislemos y ajustemos la norma a lo que queremos que ocurra, y otra cosa es la capacidad fiscalizadora de nuestro país. Hoy día, en la región de los ríos, hay pescadores de la región de los lagos. Iván, ¿me permite interrumpirlo? Sí. Tendríamos que autorizar una prórroga de 10 minutos, 15 minutos para poder terminar las palabras pedidas. 10 minutos, no más de 10. Bueno, entonces voy a hablar 9, porque tenía pensado hablar 15, pero ya usted me fregó, pues, presidente. Voy a haber pedido 15. No, termino brevemente, porque yo decía que hoy día en la región de los ríos los pescadores denuncian, y esto no es una denuncia de hoy, es una denuncia del año pasado, el antepasado, y hace como 10 años atrás, que hoy día no solamente, bueno, con los posicionadores satelitales los tenemos alineados en las 5 millas, pero resulta que hay pescadores chicos que están llegando incluso hasta pasearse delante de la casa los pescadores nuestros y que vienen de los lagos y que vienen del Biobío. La pregunta es, no pueden pues, pero llegan pues. La pregunta es, ¿quién fiscaliza? ¿Dónde está la capacidad fiscalizadora que aumentamos en Cernapesca? ¿Dónde está la autoridad marítima que regula cómo se mueven los artefactos navales o las embarcaciones en la superficie del agua? Podemos legislar lo que querramos, si no mejoramos la capacidad fiscalizadora, la verdad es que estamos haciendo un buen ejercicio teórico. Bueno, y en ese caso, si es que vamos a poner en precario un recurso que ya se ha definido en plena explotación, yo no me movería un ápice independientemente de lo que pase, porque no tenemos capacidad fiscalizadora. No tenemos. Y esto conociendo cómo funcionamos en Chile, y siendo parte de los chilenos, nos vamos a pasar de la raya 3 pasos más adelante. Y ponemos en precario no solamente el recurso reineta, sino que todo lo que está en el camino. O no caminamos nosotros por los parques y le tiramos una piedra a un pajarito para recogerlo del suelo, decirle, ay, qué lindo el pajarito, y lo botamos. Funcionamos, sí, tenemos un problema con el descarte. Estamos botando miles de toneladas todos los días porque no hemos sido capaces de resolver el descarte. Entonces, los peces no entienden, no van con un número y entren en fila, por favor, los cobrios, salgan, por favor, los pejerreyes. No, entran todos juntos a la red y no hemos resuelto el tema del descarte. Yo creo, estimado subse, presidente, que aquí tenemos que ponerle franqueza a este proyecto y tenemos que hablar con claridad de cuál es el problema que queremos resolver en realidad. ¿Es un problema social? No va a traer consecuencias en lo biológico, en la sustentabilidad de la especie, en la relación de los pescadores. Veamos la realidad, porque la realidad es una realidad entre personas y una realidad entre recursos. Yo termino aquí, presidente, para dejarle espacio a otros. Don Iván Fuentes. Muy breve, presidente. Mire, primero, para aclarar lo que está pasando en la tecnificación. La tecnificación se ha demorado, bueno, ya le hemos dicho, de aquellos años que venimos y luego estamos en pana ahora otra vez, porque resulta que la Directora Nacional de Pesca, ustedes bien lo saben,
está citada la Contraloría por respecto de alguna mala presentación de proyectos. No sé cómo irá a terminar eso, pero si termina va a ser más lerdo, más lenta la solución con respecto a la tecnificación de estas lanchas. Y entonces, por otro lado, de aquí a que hagamos las lanchas, y está este proyecto allí, o sea, mientras salga la gente nuestra a trabajar, no habrá quedado reineta, si está en plena explotación. Y entonces cuando las cuotas han bajado, la autoridad llega y las baja, porque ustedes mismos nos mostraron un parámetro, cuando quisieron bajar la cuota de la merluza austral, nos mostraron un parámetro donde había rojo, amarillo, verde, y los recursos que estaban en verde eran 3 o 4 y los demás todos en amarillo y los otros en rojo, o sea, en vía de extinción. Y entonces hoy día queremos decir, oye, vayan todos para donde quieran, vengan todos para... Bueno, denos cotas de jurel y nosotros traemos los viejos cuando tengamos lancha y los traemos para acá. Y entonces hacemos unir y venir y recorremos todo Chile, todos. Entonces, tiene que haber normas, las tiene que haber. Tenemos que ponernos de acuerdo, nos tenemos que poner. Y lo que decía el colega diputado Iván Norambuena, decía, claro, se sintieron ustedes traicionados, pasados a traer por un acuerdo que se firmó y que después no se cumplió. Pero nosotros también, pues las regiones nuestras, las regiones más chicas o que estábamos en desacuerdo con este acuerdo, nosotros también sentimos que se tomó un acuerdo, y lo decíamos antes que llegase su persona acá, decíamos que se tomó un acuerdo con la región octava y la autoridad. Y ahí pasaron a tener un error, porque ustedes como ejecutivos tendrían que habernos llamados a todos, porque somos incumbentes, tenemos que ver con el tema. No puede la región de los ríos o otra región quedarse callado, la séptima región, nosotros. Y cuando dicen que la reineta es altamente migratoria, y entonces dicen que está en Aysén, porque ahí todo era Aysén, y los discursos de ustedes, todo es Aysén. Y entonces la reineta no va a pasar por la región de los ríos. ¿Ah? ¿No va a pasar por ahí? Porque ustedes están diciendo que el problema es con nosotros nomás. Bueno, y cuando pase y se detenga ahí en la región de los ríos, si es altamente migratoria tendrá que pasar por ahí porque no puede pasar volando. Entonces, bueno, creo que este tema va a dar para largo, subsecretario, y estamos dispuestos a conversar nosotros, a parlamentar, pero no imponiendo, tal como dije delante. Muy bien. Voy a opinar yo también, colega Pacheco. Sí, decir que esta comisión de pesca tiene el nivel que tiene, ni mucho, ni alto, ni bajo, y que nos corresponde, como muy bien dijo el colega Iván Flores, legislar sobre los temas de pesca, y que afortunadamente tenemos asesores y tenemos los asesores del Ministerio y de la Subsecretaría, que son los que en temas técnicos muchas veces nos orientan. La autoridad política es una cosa, y eso se llama ministro del Interior, en un régimen presidencial con un ministro del Interior. Y evidentemente que la visión política puede ser distinta a la visión que tenemos nosotros desde la Comisión de Pesca. Una parte involucrada o afectada es evidentemente la gente del EBU y los pescadores del EBU, que, para sorpresa mía, yo quiero que ojalá pudieran profundizar la información, serían residentes permanentes de la quinta región trasladados al EBU hace algunos años atrás, por efectos de la misma traslado de la reineta. Y que por lo tanto no es un tema que uno pueda no considerar, porque tal vez es posible que se sigan trasladando ellos, junto con la captura que quieren hacer. Lo digo como una suposición. Y la verdad que hemos tomado las decisiones que hemos tomado con la información que contamos para tomarla, mirando a las personas, mirando los recursos. Y eso es lo que hemos hecho. Cuando se critica que los acuerdos incluyan compensación económica, ¿saben qué? Yo soy de las personas que no cree que debe haber acuerdos con compensación económica. Pero no voy a decir que no corresponde hacerlo. No voy a decir que alguien se está quedando con 5 pesos como diciendo se lo están robando, si no se lo están robando. Es lo que están cobrando por el acuerdo. Y eso no lo permití yo. Yo no era miembro de la Comisión de Pesca ni miembro de esta Cámara cuando se votó. Entonces, hoy día criticamos acá lo que ayer aprobamos. Entonces, a mí me molesta eso, porque le da una connotación que esto no tiene. Si es parte de la ley, buena o mala, ahí está. Algunos creemos que debe modificarse profundamente, hemos firmado esta para que se derogue, nos damos cuenta que eso no es posible y estamos por modificarla. Pero hay otro que dice que esta ley, la ley Longueira, que hoy día entiendo fue reformalizado, se entiende que es una maravilla. Y aquí no es una maravilla, en este momento, si aquí lo que estamos haciendo es tratar de que la ley que se aprobó, se aplique como se aprobó, y no con una modificación que hoy día nos propone el Ejecutivo para solucionar un tema puntual de una región, que yo
entiendo, si el tema es social, bueno, que tenga solución social, pues. Si el tema es técnica pesquera, es de otro tipo, la tendrá. Pero si es un tema social, los remedios sociales en este país nos pasan por la Comisión de Pesca, pasan por el Ministerio, ¿no es cierto?, que se dedica a los temas sociales. Le voy a dar la palabra al colega Sandoval, porque es de la región más afectada, porque es la que se ve hoy día amenazada, y después a la colega Pacheco. Tengo que poner en votación la proposición que se ha hecho, así que le pediría que o prolongamos la sesión 5 minutos más. No habría acuerdo. El colega Sandoval tiene la palabra. Tengo 30 segundos, presidente, antes que se nos pasen los 30, los 60. Adelante, por favor, colega. Sí, no, presidente, todas estas leyes que consultan compensación económica huelen siempre a mal, ¿ya? ¿Cuánto va a ser? ¿De qué monto? ¿Quién se va a beneficiar? ¿Quién se va a llevar la plata? ¿Cuál es el objeto? Siempre cuando uno crea una ley y establece como mecanismo, ¿no es cierto?, que le vamos a cancelar económicamente, vamos a hacer un fondo para no sé qué, siempre esa situación, presidente, huele lo mismo cuando las comunidades reclaman por estos proyectos de desarrollo ambiental, vienen a las cámaras de diputados a presentar sus reclamos, sus exigencias y todo lo demás, y después de la noche a la mañana desaparece la organización y el proyecto se aprueba y nos dimos cuenta con que el titular del proyecto, presidente, llegó a algún acuerdo económico de compensación con las comunidades. Por eso yo creo un tema que hay que revisarlo. Y lo segundo, presidente, sí, lo último, y que usted se refirió, me da la impresión a mí un poquito inadecuadamente, al exministro Longueira, ¿ya? Creo que no corresponde aquí en la sala hacer esas expresiones, porque por lo demás, si el proyecto de ley era tan malo, el gobierno ha tenido 4 años para reformularlo, el gobierno contrató a la FAO para que evaluara la ley, y la FAO determinó, presidente, que el proyecto no era malo, que solamente requería ajustes, cambios. Por lo tanto, no me parece, presidente, esa expresión, porque usted lo hizo de una manera inadecuada políticamente, una persona que además ni siquiera puede defenderse en este minuto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, colega Pacheco. Le quedan 30 segundos. Dio la prórroga al diputado por si acaso. No, simplemente decir de que en realidad no todos votamos de la forma que usted ha insinuado. Yo creo que ya la ley está así y por eso adelante propusimos que podríamos hacer un cambio, y uno de los aspectos que hay que cambiar es este tema de la regionalización, insisto, aunque ahora a algunos no les guste, pero hay que mirar desde una mirada de Estado la administración pesquera con acuerdos internacionales firmados por Chile, y no mirar la pequeñez de cada una de las regiones, y ahí creo que hay que tener una mirada mucho más amplia. Y lo otro, vuelvo a insistir, con los datos que entregó, que no tenía idea, el diputado Norambuena, de cuánto el costo, yo no estoy diciendo que eso sea mal visto, están así las cosas. Mi pregunta, y la vuelvo a hacer, si la Subsecretaría de Pesca entiende que esos acuerdos, esos montos están estipulados, ellos están al tanto en estos acuerdos firmados por esos montos, o simplemente lo que dice la ley, no, si nosotros le damos el permiso para que pasen a pescar, pero estos otros acuerdos por dónde están acordados, por debajo de la mesa, por sobre la mesa, si es parte de la Subsecretaría. Esa es mi pregunta, y no como fue delante entendido como aquí se planteó. Eso. Y quiero que me responda la Subsecretaría. ¿Qué entiende por acuerdo? Muy bien. ¿Qué entiende por el acuerdo? Le solicito que prepare la respuesta para la próxima vez que tratemos el tema, porque el tiempo se ha cumplido. Habiéndose cumplido, está cumplido el tiempo. Yo solicité prórroga y su propio sector la ha negado. Sí, claro, pero estamos fuera del tiempo. ¿Qué quiere que le haga, colega? Sí, y yo quise plantearlo, pedí la prórroga y no. Colega Ulloa, ¿da prórroga? Usted quiere ser cómplice, entonces, presidente, donde no saben la verdad. Ese es el punto. Eso lo pedía. Le pediría al señor subsecretario que prepare las respuestas que no están dadas, lo mismo si la que ha hecho el colega no eran buenas.